Ella me ofreció gratis, pero su jefa aceptó, antes de que pudiera retractarse. Esta es una obra de ficción, creada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con eventos o personas reales, es pura coincidencia. Para entonces, ya teníamos una rutina. No del tipo del que las parejas presumen, sino del tipo que dejas de notar. Hasta que ya estás demasiado hundido en ella como para que te importe. Ella me lanzaba pequeñas indirectas, en la cocina, en el coche, o en casa de su hermana. Durante las cenas de los domingos. Sin embargo, nunca a solas, siempre con público. Esa parte, era deliberada. Necesitaba testigos, personas que sonrieran con nerviosismo, o que se rieran con ella. Para poder decirse a sí misma que solo era una broma, y que yo estaba siendo demasiado sensible. Si decidía defenderme. Yo había sido electricista durante 11 años. Y era bueno en lo mío. Trabajo estable, buen sueldo para ser Pittsburgh. Suficiente para cubrir el alquiler de nuestra casa en Crafton, y que aún sobrara algo. Ella trabajaba en Meridian Insurance, en el centro de la ciudad, y había estado ascendiendo allí. Durante unos 4 años. El trabajo le importaba, de una manera que empezó a filtrarse en todo lo demás. Incluyendo en cómo me trataba, cuando se sentía lo suficientemente cómoda. Como para bajar la guardia. Las indirectas habían empeorado en los últimos meses, siendo más frecuentes, y más afiladas. Ella se daba cuenta una fracción de segundo después, y sonreía como si nada, pero las palabras ya estaban dichas. Yo había dejado de dejarlas pasar. Cada vez que me lanzaba una, yo le devolvía otra, más dura, mejor, y más limpia. A ella no le gustaba eso. Esperaba que yo, simplemente, lo absorbiera. Cuando no lo hacía, se volvía silenciosa y fría durante un día, y luego actuaba como si nada hubiera pasado. Ese viernes por la tarde, ella mencionó el evento de la empresa. La reunión anual de otoño de Meridian, celebrada en un local del centro. Planeaba llevar a su amiga del instituto, una mujer llamada Josie. Josie le envió un mensaje de texto, 1 hora antes de que tuviéramos que salir. Un problema de estómago, no podría asistir. Ella se quedó en el pasillo, con el teléfono en la mano, ya vestida, y me miró. De la forma en que la gente mira a un último recurso. ¿Quieres venir? Yo estaba en medio de cambiarle las cuerdas a mi guitarra acústica, en la sala de estar. La dejé a un lado. Claro. No parecía muy emocionada al respecto, lo cual debería haberme dicho algo. El lugar era un almacén reformado, en Pena Avenue. Ladrillo visto, techos altos, y barra libre. Sus colegas llenaban la sala, agrupados. Me presentó a algunos de ellos, el tipo de presentaciones rápidas. Donde los nombres no se te quedan. Agarré una Coca-Cola, y me quedé por los bordes de la sala, mientras ella se acercaba, poco a poco, hacia su gente. Empezó con poca cosa. Llevaba 3 copas a las 8, lo que aflojó todo aquello, que normalmente mantenía bajo control. Se había formado un grupo, cerca de la barra. 4 o 5 de sus compañeros de trabajo, y un par de sus parejas. Ella estaba en el centro, que era exactamente donde le gustaba estar. Me acerqué, y escuché el final de algo que estaba diciendo, sobre el fin de semana. Me miró, luego miró de nuevo al grupo, y cambió a ese tono. Ese que yo había aprendido a reconocer de inmediato. Lo intenta, eso se lo reconozco, dijo ella, sonriendo ampliamente. El sábado pasado, pasó 45 minutos intentando arreglar el grifo de la cocina. Me llamó para enseñármelo. Y todavía goteaba. Risas ligeras por parte del grupo. Mantuve mi expresión neutral. Es gracioso, porque tú me llamaste 3 veces esa semana. Para que te explicara cómo funcionaba el mando de la televisión. Las risas cambiaron, volviéndose un poco inciertas ahora. Ella me dedicó una sonrisa tensa. Su mandíbula se movió, de la forma en que lo hacía, cuando estaba recalculando la situación.
Pero no había terminado. Esa era la cuestión con ella. Nunca sabía cuándo parar. 30 minutos después, el grupo había crecido un poco. Una mujer, a la que no me habían presentado, se les había unido. Estaba de pie, ligeramente apartada de los demás, con una copa en la mano. Observando la conversación, de la forma en que lo hace alguien, que escucha más de lo que participa. Más tarde me enteraría, de que su nombre era Vera Stone. Ella era la supervisora directa de mi esposa, en Meridian. Mi esposa estaba de espaldas a Vera, y estaba preparando el terreno para algo. Podía verlo, en la forma en que controlaba la sala. Haciendo contacto visual con las personas que se habían reído antes, atrayéndolos. Sinceramente, dijo ella, lo suficientemente alto como para que se oyera. Si alguien quiere un marido gratis, prácticamente estoy regalando a este. Hizo un gesto hacia mí con su copa, riéndose. Aburrido, pero leal. Como un Golden Retriever, que no puede encontrar la galleta que le lanzaste. Algunas personas se rieron por lo bajo. Otras no. Yo no la miré. Miré al grupo, cara por cara, lo suficientemente despacio, como para que la gente se diera cuenta. Luego dije, cuidado con el discurso de venta. Te estás describiendo a ti misma, como la dueña anterior. Eso va a salir, en el anuncio. La mujer que estaba un poco apartada, Vera, no se rió. Inclinó la cabeza muy ligeramente, y me miró con una expresión, que aún no podía descifrar. La sonrisa de mi esposa, se había vuelto rígida en los bordes. La noche no había terminado. Nadie intervino. Esa es la parte, de la que la gente no habla. La forma en que todo un grupo de adultos, se queda ahí de pie, y deja que algo pase. Porque nadie quiere ser el primero en reaccionar. Ella seguía sonriendo, dominando la sala con esa versión de sí misma. Que reservaba para momentos como este. Esa que hacía que todo pareciera inofensivo. Esa que necesitaba que la broma encajara, para poder sentir, que había ganado algo. Lo digo en serio, dijo ella, redoblando la apuesta. Que alguien se lo lleve. Lava los platos y saca la basura. Ese es, básicamente, todo su currículum. Más risas nerviosas. Un par de personas habían dejado de participar, y estaban mirando sus copas. La miré, con ese tipo de calma que no es amigable. ¿Olvidaste electricista?, dije. Con licencia, y seguro. Un conjunto de habilidades de $20 la hora, según tú, pero es curioso lo rápido que me llamas. Cuando algo deja de funcionar. Ella se rió para restarle importancia, pero esta vez, fue una risa más corta. Fue entonces, cuando Vera habló. No se había movido de su lugar, en el borde del grupo. Seguía con su copa en la mano, y con la misma expresión mesurada. No estaba actuando. Simplemente lo dijo, de forma directa y sin prisas, con un tono que hizo que todo el círculo se callara. Yo me lo quedo. ¿Te viene bien mañana? Pasaron 3 segundos de completo silencio. Mi esposa se giró. No se había dado cuenta de que Vera estaba allí, hasta ese momento. El color de su cara cambió, de una forma que no pudo controlar. Abrió la boca, luego forzó una risa, e intentó redirigir la situación. Oh, Vera, no. Quiero decir, estoy bromeando, obviamente. Es bueno para algunas cosas. Levantó ligeramente su copa. Sigue lavando los platos. Solo necesito, que limpie mejor la caja de arena del gato. Vera no sonrió. La miró por un momento, y luego me miró a mí. Suena a que ha estado lidiando con bastantes cosas, la verdad. El círculo se había quedado muy quieto. 3 personas encontraron razones, para desviar la mirada. Uno de sus compañeros de trabajo, un tipo llamado Andrew. Que se había estado riendo más fuerte antes, tenía los ojos fijos en el suelo. Mi esposa lo intentó una vez más, un último intento de darle la vuelta, de hacerlo ligero otra vez. Bueno,
supongo que todavía lo necesito. Lava bien los platos y saca la basura como nadie. Se rió, pero el sonido salió, medio segundo tarde. Vera inclinó ligeramente su copa. A estas alturas, yo diría que merece un buen masaje, más que otra lista de tareas. Y da la casualidad, de que doy masajes muy buenos. Creo que él lo disfrutaría. No hubo risas. Nada. Solo el ruido ambiental del resto de la fiesta, que continuaba al otro lado de la sala. Indiferente a lo que estaba pasando en este rincón. Mi esposa se quedó allí, con su copa, y sin ningún lugar a donde ir. La broma se había dado la vuelta por completo, y ella estaba en el lado perdedor. Frente a sus compañeros de trabajo, frente a su supervisora, sin ningún movimiento posible. Que no empeorara las cosas. Miré a Vera. Ella ya me estaba mirando. Dije, agradezco la oferta. Han sido unos meses largos. Vera asintió una vez, como si eso confirmara algo, que ya había deducido. Mi esposa dejó su copa en la superficie más cercana, y sacó su teléfono. Podía ver cómo su compostura se desmoronaba por los bordes. Mandíbula tensa, ojos moviéndose rápido. Escribió algo, y luego me miró, con una expresión que yo ya había visto antes. Esa que decía, vamos a tener una conversación sobre esto. Yo ya había terminado de tener esas conversaciones. La miré fijamente. No lo hagas, le dije. Ni aquí. Ni en ninguna parte. He terminado. Discúlpame. Ya me has oído. Todo esto, se acabó para mí. Podemos hablar de la logística más tarde, pero la respuesta no va a cambiar. Se acercó más, bajando la voz. No puedes hablar en serio ahora mismo. Estás haciendo esto aquí, por una broma. No fue una broma. Sabes que no fue una broma. Llevas haciendo esto durante meses, y esta noche, simplemente lo hiciste delante de tu jefa. Mantuve mi voz serena. Eso, no es culpa mía. Se quedó allí durante 2 segundos, luego se dio la vuelta, y caminó hacia la salida. Con el teléfono ya en la oreja. La escuché pidiéndole a alguien, llamada Lie, que la llevara a casa. Yo me quedé donde estaba. Vera seguía allí. Siento que hayas tenido que ver eso, dije. He estado viendo cómo pasaba, durante unos 40 minutos, dijo ella. No te disculpes conmigo. Hizo un gesto hacia una sección más tranquila de la sala, lejos del grupo de la barra. ¿Quieres alejarte de esta esquina? Lo hice. ¿Encontramos un lugar cerca del fondo de la sala, lejos de la barra, lejos del grupo? Que todavía estaba allí de pie, fingiendo tener una conversación sobre otra cosa. Vera dejó su copa en una mesa alta, y no llenó el silencio de inmediato. Esa fue la primera cosa que noté de ella. No sentía la necesidad de gestionar el aire entre las personas. La mayoría de la gente sí lo hace. Hablan para tapar la incomodidad. Ella simplemente se quedó allí, y dejó que todo se asentara. ¿Cuánto tiempo? Preguntó ella, después de un momento. 4 años casados. Alrededor de 6 meses, siendo así en público. ¿Y antes de esos 6 meses? A puerta cerrada. Más manejable. Ella asintió. No con simpatía, solo absorbiendo la información. Es buena en su trabajo, dijo Vera. Minuciosa, competitiva. Rasgos útiles en Meridian. Menos útiles en un matrimonio, por lo que parece. Depende de contra que esté compitiendo. Vera me miró. ¿Contra qué compite? Contra cualquier cosa, que ella crea que la amenaza. Esta noche, era la idea de que alguien en esta sala, pudiera encontrarme interesante. Una breve pausa. Alguien lo hizo, dijo Vera. No fue un coqueteo, de la forma en que la gente suele coquetear. Fue simplemente un hecho, soltado de la misma manera que soltaba todo lo demás, directamente.
Y sin adornos. Hablamos durante casi 50 minutos. No sobre mi esposa, no después de esos primeros intercambios. Hablamos de Pittsburgh, sobre la forma en que la ciudad había cambiado en la última década. Y sobre un proyecto de renovación que ella había estado supervisando. En una propiedad suya en Lawrenceville. Me preguntó sobre el oficio de electricista. No de la forma en que la gente pregunta, cuando intentan ser educados. Sino de la forma en que pregunta la gente, cuando realmente quieren saberlo. Tenía preguntas específicas. Procesos de permisos, la diferencia entre el trabajo residencial y el comercial. O cómo era el camino para conseguir la licencia. Era aguda, y muy organizada en su forma de pensar. Exponía un punto, y luego dejaba espacio para el siguiente, en lugar de apilarlo todo. Uno encima de otro. En algún momento, me di cuenta de que llevaba allí de pie casi una hora. Y no había pensado en lo que me esperaba en casa. Alrededor de las 10:30, dije que debía irme. Vera sacó una tarjeta del bolsillo de su chaqueta, y la dejó sobre la mesa, entre nosotros. Si quieres hablar más, fuera de este contexto, esa es una línea directa. La recogí. La usaré. Ella no sonrió ampliamente, ni le dio mayor importancia. Solo dijo, conduce con cuidado, y se giró, de vuelta hacia la sala. Las luces estaban encendidas, cuando regresé a Crafton. Ambas. La de la sala de estar, y la del dormitorio. Ella llevaba en casa casi una hora para entonces. Entré por la puerta principal, y ella estaba en el sofá, con los brazos cruzados. Todavía con la ropa de la fiesta. Se había quitado los zapatos, y los había alineado junto a la mesa de café, cosa que siempre hacía. Cuando se preparaba para una confrontación. Algún tipo de hábito, para mantener los pies en la tierra. Me miró. ¿Te quedaste? Un rato, sí. ¿Con ella? Con varias personas. Es una fiesta. No hagas eso. Su voz sonaba tensa. No me hables, como si fuera estúpida. Te quedaste a hablar con Vera durante una hora, mientras yo tenía que volver a casa sola en un lift. Me dejaste. Esa fue tu elección. Se puso de pie. Me humillaste. Colgué mis llaves en el gancho junto a la puerta, y me quité la chaqueta. Ella estaba esperando que yo reaccionara a eso, que me disculpara o que intensificara la pelea. Para poder trabajar con una cosa, o con la otra. No le di, ninguna de las dos. Lo que pasó esta noche, es lo que pasa cada vez que haces esto delante de la gente, dije. La única diferencia, es que esta noche, se te volvió en contra más rápido de lo habitual. Estaba bromeando. ¿Sabes que bromeo así? No estabas bromeando, y yo ya no voy a seguir con esto. Se movió hacia mí, cambiando de tono, más suave ahora, levantando las manos. Vale. Vale, te escucho. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo, Al. No hay nada que arreglar. Ella se detuvo. Quiero el divorcio, le dije. Esto no es una amenaza. No es una reacción a lo de esta noche. Esta noche, solo ha hecho que sea más fácil, decirlo en voz alta. El cambio en su rostro fue inmediato. Cualquier enfoque que hubiera estado calculando, se disolvió. ¿No lo dices en serio? Lo digo en serio. ¿Por una fiesta? ¿Por una estúpida broma, que se salió de control? Por 6 meses, de estúpidas bromas que se salieron de control. Por los 2 años anteriores a eso, en los que sucedía en casa, en lugar de en público. Porque estoy cansado. La miré. No nos hacemos bien el uno al otro. Y no lo hemos hecho, desde hace mucho tiempo. Se quedó en medio de la sala, y por unos segundos, no dijo nada. Luego, su mirada se volvió afilada. Esto es por Vera. Esto es por nosotros. Vera, no tiene nada que ver.
Te dio su número, ¿verdad? Yo no respondí a eso. Ella dio un paso atrás, y algo en su postura cambió. La negociación había terminado. El dolor era real ahora. Su barbilla tembló, y sus ojos se humedecieron, pero yo podía ver la ira debajo de eso. Sosteniéndolo todo. No puedes hacer esto, dijo en voz baja. No puedes simplemente terminarlo. No estoy pidiendo permiso. Fui al dormitorio, saqué una almohada y una manta del armario, y me instalé en el sofá. Ella se quedó en el pasillo por un momento, luego entró en el dormitorio, y cerró la puerta. Me quedé tumbado en la oscuridad, y miré al techo. Fue la primera noche de sueño decente que había tenido en meses. El sábado por la mañana, salió del dormitorio a las 8:00. Y me encontró en la cocina preparando café. Se había cambiado de ropa, y lavado la cara. Parecía alguien que no había dormido, y que estaba intentando no demostrarlo. Se sentó a la mesa de la cocina, y me observó por un momento. Quiero hablar sobre anoche. Vale. Creo que los dos dijimos cosas que no sentíamos de verdad. Serví el café, y puse una taza frente a ella. Yo sentía de verdad todo lo que dije. Envolvió la taza, con ambas manos. Quieres tirar a la basura 4 años, porque te avergoncé en una fiesta. Quiero poner fin a un matrimonio, que dejó de funcionar, hace 2 años. La fiesta, solo fue el último elemento de una larga lista. Se quedó callada durante un rato. Podía verla repasando varios enfoques, probando cada uno de forma interna. Antes de decidir que no iba a funcionar. Sé que he sido difícil, dijo finalmente. El trabajo ha sido brutal. Vera presiona mucho a todo el mundo, y yo, he estado trayendo ese estrés a casa. Eso, es mi culpa. Lo es. Entonces, déjame arreglarlo. Ya has dicho eso antes. No con esas palabras, pero sí la misma idea. Después del cumpleaños de tu hermana, en marzo. Después de lo de la barbacoa de tu compañero de trabajo Brandon, en julio. Ambas veces todo estuvo bien durante 2 semanas, y luego, volvimos a lo mismo. Miró hacia la mesa. Esto es diferente. No lo es. ¿Cómo sabes eso? Porque no estás molesta, porque me hiciste daño. Estás molesta, porque pasó frente a personas que le importan a tu carrera. Mantuve un tono de voz parejo. Ese es un problema diferente al que estás describiendo. Levantó la vista para mirarme, y por un segundo, pensé que iba a negarlo. En cambio, simplemente mantuvo el contacto visual, y pude ver el reconocimiento ahí dentro. Breve, incómodo, y rápidamente encubierto. Así que, eso es todo, dijo ella. Eso es todo. Se apartó de la mesa, y volvió al dormitorio. La puerta no se cerró de un portazo. De alguna manera, eso fue casi peor. Cuando se volvía silenciosa en lugar de ruidosa. Significaba que estaba cambiando a una estrategia a más largo plazo. Llamé a un amigo mío, llamado Vincent Sawyer, esa misma tarde. Habíamos crecido a 3 calles de distancia, en Brooklyn. Y habíamos hecho el mismo programa de aprendizaje. Tenía una habitación libre en su casa de Vivieu, y me la había ofrecido antes. Cuando las cosas se ponían feas, de la manera en que lo hacen los buenos amigos. Sin darle mayor importancia. Le pregunté si la oferta seguía en pie. Dijo que fuera cuando quisiera. Hice una maleta esa noche, con ropa de trabajo, herramientas, la guitarra acústica, y lo esencial. Dejé todo lo demás. Ella estaba en el dormitorio, con la puerta cerrada, cuando llevé la bolsa a la puerta principal. Llamé 2 veces. Me voy a quedar en casa de Vincent por un tiempo. Podemos arreglar la logística a través de un abogado, cuando estés lista. Silencio. Luego, ¿realmente te vas? Sí, así de simple.
No es así de simple. Es algo que se veía venir desde hace mucho tiempo, y ambos lo sabemos. Otra pausa, y luego la puerta se abrió. Se quedó allí, con los brazos cruzados, miró a mi bolsa, y luego me miró a mí. Si sales por esa puerta, no voy a ir a perseguirte. Lo sé. Lo digo en serio. No vuelvas esperando, que te esté esperando. No lo haré. Ella se quedó en el marco de la puerta, mientras yo cogía la bolsa. Y caminaba hacia la entrada principal. Creo que, una parte de ella, esperaba que me detuviera, que me diera la vuelta. Y que le diera algo con lo que trabajar. Abrí la puerta, salí, y la cerré detrás de mí. El aire de fuera era frío, y limpio, como se pone Pittsburgh en octubre. Puse la bolsa en la parte trasera de mi camioneta, y me senté en el asiento del conductor. Por un minuto. No estaba dudando, solo estaba asimilándolo. Luego, salí del camino de entrada, y conduje hacia Bellevue. El lunes siguiente, llamé a un abogado llamado Sr. Armon, una recomendación de Vincent. Un tipo directo de derecho de familia, con una oficina en Sadiside. Sin llamadas dramáticas a altas horas de la noche, ni consultas de emergencia. Solo una cita regular, a las 9:00 de la mañana. El tipo de cosa que programas como cualquier otro recado. Me guió por el proceso. Pensilvania requería un periodo de separación. No iba a ser rápido. Le dije que estaba bien. Yo no tenía prisa. Solo quería que se hiciera correctamente. Ella llamó esa misma tarde. Contesté. ¿Has contratado a un abogado? He pedido una cita, sí. Sin ni siquiera intentar solucionar esto. He estado intentando solucionar esto durante 2 años. Ya hemos terminado de intentarlo. Esto es una locura. Estás destrozando nuestro matrimonio, por una mala noche. Estoy terminando un matrimonio, que tuvo un montón de malas noches. Las cuentas, simplemente, nos han acabado alcanzando. Se quedó callada. Luego, no voy a firmar nada. Esa es tu elección. Tardará más, pero el resultado, no cambia. Ella colgó. Dejé el teléfono en la encimera, de la cocina de Vincent, y abrí la nevera. Tenía un paquete de 6 cervezas locales, en el estante de abajo. Agarré una, y me fui a sentar, a las escaleras traseras. La ciudad estaba tranquila, desde allí arriba. Solo el bajo sonido del tráfico, desde la carretera principal de abajo. Un perro en algún lugar un par de casas más allá, el ruido regular de un martes por la tarde. En un barrio regular de Pittsburgh. Saqué la tarjeta de Vera, y la miré por un momento. Luego, envié un mensaje de texto al número que tenía. Corto, sin teatros. ¿Libre para tomar un café en algún momento de esta semana? La respuesta llegó en menos de 4 minutos. El jueves me viene bien. Hay un sitio en Butler Street, que me gusta. Te mandaré la dirección. Guardé el teléfono, y me terminé la cerveza. El papeleo podía esperar. Faltaban 3 días para el jueves, y por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperar con ganas. La cafetería en Butler Street era pequeña, del tipo que tiene sillas desparejadas. Un menú en una pizarra, y sin ventanilla para el coche. Vera ya estaba allí cuando llegué. En una mesa cerca de la ventana, con una taza de cerámica. Y una carpeta con algo que había estado leyendo. La cerró cuando me senté. No hablamos de la fiesta. No de forma directa. Me preguntó cómo había ido la semana. Le di la versión corta. Me había mudado, contactado a un abogado, y el proceso de separación había comenzado. Escuchó sin interrumpir, y sin ofrecer opiniones sobre cosas, por las que no se le había preguntado. ¿Cómo lo llevas? Preguntó. Tranquilo. Más de lo que esperaba. Eso suele significar
que ya habías tomado la decisión, antes de tomarla. Sí. Probablemente hace unos 8 meses, si te soy sincero. Ella asintió, y levantó su taza. Ella va a hacer que el proceso sea difícil. Lo sé. No maneja bien el hecho de perder el control de las situaciones. La he observado en la oficina durante 4 años. Hizo una pausa. Esto no es un cotilleo. Es, simplemente, algo relevante. Te agradezco el aviso. Ese primer café duró 2 horas. Hablamos de su propiedad en Lawrenceville. De un trabajo comercial para el que estaba haciendo un presupuesto en el Strip District. Y de la extraña relación que tiene Pittsburgh con su propia historia. Era directa y divertida, de una manera seca que no se anunciaba a sí misma. Decía algo, y lo dejaba flotar en el aire, para que lo pillaras 5 segundos después. Nos volvimos a ver a la semana siguiente. Una cena esta vez, en un lugar de Sadiside, que ella conocía. Y de nuevo, la semana después de esa. Mientras tanto, la separación se alargaba. Mi esposa había adoptado la postura de que nada de eso estaba pasando. No respondió a la correspondencia del señor Armon durante las primeras 3 semanas. Cuando finalmente lo hizo, fue a través de su propia abogada, una mujer llamada señora Briggs. Con una carta, donde proponía terapia de reconciliación. Como requisito previo para cualquier procedimiento futuro. Una táctica estándar para retrasar las cosas, dijo Armon. Nosotros respondimos, que la demanda de divorcio continuaría de todos modos. Me llamó 6 veces en el primer mes. Contesté 2. Ambas conversaciones siguieron la misma estructura. Empezaba con ira, pasaba a las súplicas, y luego volvía a la ira cuando las súplicas no funcionaban. La segunda llamada terminó con ella diciéndome que le había contado todo a su madre. Y que su madre estaba de acuerdo en que yo estaba sufriendo una crisis y que necesitaba apoyo. Le dije que le diera recuerdos a su madre de mi parte, y terminé la llamada. La tercera y cuarta llamada, las dejé ir al buzón de voz. Las escuché una vez, las borré, y no respondí. Para el segundo mes, había cambiado de estrategia. Los mensajes se volvieron más silenciosos, y más medidos. Ya no estaba enfurecida. Estaba presentando un caso. En un mensaje de voz, me dijo que había estado pensando mucho, y que había descubierto. ¿Por qué había estado actuando de esa manera? Había estado asustada, dijo. Asustada, de que el matrimonio se me hubiera quedado pequeño, y que yo no se lo hubiera dicho. Las bromas públicas eran una forma de menospreciarme. Antes de que yo pudiera menospreciarla a ella primero. Fue la cosa con mayor nivel de autoconciencia, que había dicho en 4 años de matrimonio. Lo escuché 2 veces. Luego llamé a Armon, y le dije que siguiera adelante. Entender por qué hiciste algo, no deshace lo que hiciste. Eso no es crueldad. Así, es simplemente cómo funcionan las cuentas. Vera y yo habíamos estado viéndonos durante unas 6 semanas, cuando ella sacó el tema claramente. De la forma en que manejaba todo. Quiero ser clara sobre lo que es esto, dijo. Estábamos en su casa de Lawrenceville, una casa adosada y renovada, de líneas limpias. Y estanterías que realmente tenían libros en ellas. No para definirlo de forma prematura, solo para que estemos operando con la misma información. Adelante. No estoy interesada en algo casual. Tampoco estoy interesada en apresurar nada. Esas 2 cosas pueden coexistir. Claro que pueden, dije. Yo no me voy a ir a ninguna parte. Me miró por un momento. Ella se va a enterar eventualmente, y probablemente, antes de lo que crees. Meridian no es una empresa grande. Lo sé. Cuando lo haga, las cosas se pondrán difíciles para ella en el trabajo, no para mí. Quiero que entiendas eso. No voy a gestionar mi vida en base a su reacción. Tampoco te pediría que lo hicieras. Levantó su copa de vino.
Bien. Esa fue toda la conversación. Sin drama, sin condiciones, sin negociaciones, solo dos adultos decidiendo ser honestos entre ellos. Sobre lo que querían. Fue el intercambio más funcional que había tenido con una mujer en años. El divorcio se finalizó un miércoles a finales de febrero. 7 meses después de que yo saliera de la casa de Crafton, con una bolsa y mi guitarra. Armón me llamó al mediodía. Yo estaba en una obra en el Northside, pasando conductos por un techo. Salí, tomé la llamada, le di las gracias, y volví a entrar para terminar el trabajo. Esa noche, Vera abrió una botella de vino que había estado guardando. Nada caro, solo algo que a ella le gustaba. Nos sentamos en su cocina, ella cocinó. Y hablamos sobre un viaje que quería hacer a la costa en primavera. Y sobre si yo podría conseguir una semana libre entre trabajos. Una noche normal. Deliberadamente normal. Y esa era la clave de todo. La casa de Crafton se había vendido como parte del acuerdo. Ella se había mudado a un piso de una habitación, en Mount Lebanon. Más cerca de las oficinas de Meridian en el centro. Seguía en la empresa, y seguía reportando a Vera. Esa parte no se había discutido abiertamente entre Vera y yo. Y no hacía falta. Ambos entendíamos la geometría del asunto. El viaje de primavera se hizo realidad. Una semana en la costa de Oregón. Una casa alquilada, a 20 minutos de Cannon Beach. Me llevé la guitarra acústica, y toqué en la terraza trasera por las noches, mientras ella leía. Ninguno de los dos necesitaba llenar todos los silencios. Fueron las primeras vacaciones que me tomaba en 3 años, y que realmente se sintieron como unas verdaderas vacaciones. Me mudé a la casa de Vera en Lawrenceville, el primer sábado de marzo. 3 semanas después de que se finalizara el divorcio. No fue una gran producción. Tenía la camioneta de Vincent, hice 2 viajes, y para primera hora de la tarde. Todo lo que era mío estaba dentro. Las herramientas en el sótano, la ropa en el armario que ella había vaciado. Y la guitarra en un soporte en la esquina del salón, donde la luz entraba bien por las mañanas. Había hecho espacio, sin darle la mayor importancia. Pedimos comida tailandesa de un sitio en Butler Street esa noche, comimos en la mesa de la cocina. Y eso fue todo. Sin ceremonias. Sin discursos. Solo 2 personas, cenando en su hogar. El primer lunes de vuelta en Meridian tras el viaje a Oregón. Vera entró en la oficina de la misma manera, en la que siempre lo hacía. No era una persona que ajustara su comportamiento en función de quien estuviera mirando. O de lo que supieran. No anunció nada, no lo abordó en ninguna reunión. Y no envió ningún correo electrónico a toda la empresa. Simplemente, siguió siendo la persona que era, lo cual incluía el hecho de que ahora estaba en una relación con el exmarido de su empleada. La oficina se enteró, de la forma en que las oficinas siempre se enteran. De forma gradual, y luego, de golpe. Su asistente, un chico joven llamado Reed Oudem, lo encajó primero. Había visto el calendario de Vera, y había notado una reserva para cenar recurrente. A nombre de alguien que reconoció de la lista de invitados, del evento del año anterior. Se lo mencionó a alguien. Ese alguien, se lo mencionó a alguien más. En 2 semanas, la información había completado un circuito completo, por toda la planta de Meridian. Ella se enteró un martes por la mañana. Una compañera de trabajo llamada Sydney. La apartó a un lado cerca de la sala de fotocopiadoras y se lo contó. Probablemente pensando que le estaba haciendo un favor. Según los relatos que se filtraron más tarde, se quedó allí de pie durante un largo rato. Sin decir nada. Luego fue a su escritorio, se sentó, y no le habló a nadie, durante el resto de la mañana. Ella no tenía dónde descargar todo aquello. Esa era la cuestión. No había ningún objetivo para su ira, que la hiciera parecer razonable. Vera era su jefa. Montar una escena en el trabajo,
No era una opción que pudiera permitirse. Renunciar, tampoco era una opción que pudiera permitirse. Transferirse de departamento requería la aprobación de Vera. Estaba atrapada, en una geometría sin una buena salida. Así que, se quedó. Entraba a trabajar todos los días, hacía su trabajo. Y se sentaba en las reuniones de evaluación trimestral, donde Vera dirigía la sala con la misma autoridad ecuánime de siempre. Y ella, tenía que mirar al otro lado de la mesa, y absorber esa información, en cada ocasión. Escuché parte de esto a través de Vincent, que todavía tenía conexiones en común con personas del círculo de ella. Yo no lo busqué. Simplemente, la información llegó, de la forma en que lo hace. Cuando has vivido en algún lugar el tiempo suficiente. No sentí satisfacción por ello, exactamente. No era algo que yo hubiera orquestado. Ella misma había puesto las condiciones sobre la mesa, con una broma pública a la vez. Y las consecuencias, simplemente habían seguido la geometría de sus propias decisiones. Yo no había planeado nada. Simplemente, había dejado de apartarme de su camino. Unos 4 meses después de mudarme, Vera y yo estábamos en una ferretería en Bloomfield. Un sábado por la mañana. Ella estaba buscando lámparas, para el segundo piso de una propiedad que acababa de adquirir en Polish Hill. Yo empujaba el carrito. Ella estaba leyendo las especificaciones de una lámpara colgante, y haciéndome preguntas sobre el espacio libre de la caja de conexiones. Una mujer apareció, por la esquina del pasillo. Nos vimos en el mismo instante. Miró primero a Vera, luego a mí, y luego al carrito entre nosotros. La ordinaria realidad doméstica de todo aquello, el sábado por la mañana, la ferretería o la lámpara en la mano de Vera, aterrizaron en su cara de golpe. Vera levantó la vista de la hoja de especificaciones, registró la situación en unos 2 segundos. Y volvió a mirar la lámpara. Esta sirve, me dijo. El espacio libre está bien. Perfecto. Coge 2. Cogió 2 del estante, y las puso en el carrito. La mujer en el pasillo, no se había movido. Seguía allí parada, sosteniendo lo que fuera que hubiera venido a buscar a ese pasillo. Y podía verla, intentando procesar, qué hacer consigo misma. La miré. Hola, dije. Ni frío, ni cálido, solo una palabra, reconociendo que había otra persona allí de pie. Ella no dijo nada. Vera puso su hoja de especificaciones sobre las lámparas del carrito. Y seguimos avanzando por el pasillo. No sacó el tema, hasta que estuvimos en la camioneta, de camino a casa. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí. Miró por la ventana del pasajero, a los escaparates de Bloomfield que iban pasando. Parecía que quería desaparecer. Estará bien. Vera no dijo nada más al respecto. Puso una lista de reproducción en su teléfono, y condujimos de vuelta a Laurenseville. Entre el tráfico del sábado por la mañana, y hablamos sobre en qué pared irían las lámparas. Y si el segundo piso necesitaba un recableado completo. O solo una actualización del panel eléctrico. Una conversación normal. Un sábado normal. Así era exactamente, como se veía al final de todo. Sin confrontaciones, sin discursos finales, sin escenas en un aparcamiento. Solo 2 personas, haciendo un recado, y una mujer, en el pasillo de una ferretería. Sosteniendo algo que había venido a comprar, mientras veía cómo la vida que había subestimado se alejaba caminando por el otro extremo. Ella me había puesto en subasta, frente a una sala llena de gente, y su propia jefa. Resulta que la oferta fue aceptada. Simplemente, no fue ella quien la hizo. Entonces, a ver si lo entiendo. Ella lo puso a disposición de cualquiera frente a una sala llena de gente. Incluyendo a su propia jefa, pensó que era divertido. ¿Y luego vio cómo esa misma jefa se iba a casa con él todas las noches durante el año siguiente? Quiero decir, de verdad, estas cosas no se pueden inventar. Excepto que,
Bueno, nosotros lo hicimos. Mirad, la lección aquí es sencilla. Cuando sigues poniendo a prueba a alguien que nunca se rompe de verdad. No te sorprendas cuando simplemente se marche, en silencio. Y siga adelante mucho mejor de lo que esperabas. El respeto no es algo que exiges a toro pasado. O vas con él por delante, o no lo haces. Y ella, eligió no hacerlo. En fin, si esta historia os ha llegado, dejad un comentario abajo, y contadme qué os ha parecido. Dadle al botón de me gusta, de verdad que ayuda un montón, y nos vemos en la próxima.